Hola hermanos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy, esperando siempre que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a centrarnos, o bueno, el día de hoy toca la lectura de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 5 y capítulo 6. Este Evangelio nos va a hablar de Jesús como el siervo sufriente y además, muy recomendado, lean el Evangelio de Marcos, va a tratar toda una semana, o sea, toda esta semana se va a hacer devocionales del Evangelio de Marcos, el Evangelio más cortito que podemos encontrar entre los cuatro canónicos, porque justamente acabando el mes de jóvenes vamos a hacer los sermones se van a basar en el Evangelio de Marcos, ¿ok? Entonces traten de ir a la par esta semana con el Evangelio de Marcos. Y bueno, vamos a leer, bueno, yo no me toca leer, eso le toca a los chicos, pero vamos a centrarnos en Marcos 5 y 6. Y en este punto me quiero centrar, o en el devocional del día de hoy, quiero centrarme en el último, perdón, Marcos 4 y 5, perdón, es capítulo 4 y capítulo 5. En ese punto de Marcos me gustaría centrarme en la última parte del capítulo 4, que es cuando el viento y las olas obedecen a Jesús, y me gustaría centrarme en las dos historias posteriores del capítulo 5, que es cuando Jesús echa fuera a los demonios del Gadareno y cuando da vida a una muchacha, la hija de Jairo, y sana a una mujer. Entonces, esa es la historia y bueno, ahí hay que tomar una percepción. El Evangelio de Marcos, si algo hace es de que entre las historias a veces nos pone otra historia, es decir, cose una historia en medio de otra historia. Entonces, eso es lo que ocurre cuando veamos la parte de Jairo. Vamos a ver cómo el evangelista Marcos cose una historia dentro de otra. Todo ocurre, se da una narrativa, pero dentro de esa narrativa ocurre un pequeño corte ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, las parábolas, permítanme saltármelas, no porque no quiera, sino porque el Evangelio de Lucas es el Evangelio que más parábolas contiene, entonces prácticamente en Lucas vamos a ver un montón de parábolas. Entonces, nos vamos a centrar el día de hoy en Marcos sobre estos tres acontecimientos que no es casualidad que el evangelista los puso juntos, realmente tienen un patrón definido y es lo que quiero que veamos aquí, ¿no? Siempre que hay algo que se repite, una reiteración o un patrón, es porque algo nos quiere transmitir la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a tomar Marcos 4, capítulo 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron al que estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande la bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y aquí hace primero una presentación de Jesús al respecto de Jesús como Señor propio de la naturaleza, como el Señor Jesucristo tiene control aún de la naturaleza, ¿no? Vemos aquí, a diferencia de un Jonás desobediente, un profeta desobediente, ¿qué hizo este profeta? Este profeta se fue a Nínive, y su misión era ir a Nínive, pero él se fue a Tarsis. Y yendo el camino a Tarsis, él se quedó dormido. Había una gran tempestad, pero muy diferente a lo que hace el evangelista a Marcos, muy diferente a lo que hace, perdón, muy diferente a lo que escribe Marcos sobre Jesús a Jonás, es que Jonás estaba dormido, no porque él confiara, no porque él estuviera confiado, sino porque él quería huir. Y aquí vemos que Jesús estaba durmiendo, no porque él quería huir, sino porque él estaba confiado. Y ese es el punto central de aquí en nosotros, hermanos. Nosotros cuando estamos con Jesús, cuando nosotros nos hacemos sus discípulos, estamos en la barca con Él. No estamos lejos de Él. Él nos acerca a sí mismo. Dice Pablo que Él nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió
con Él mismo y nos hace personas cercanas. Nos hace cercanas a Dios, nos hace cercanas a Él. Y aquí muy lindo, Jesús nos está diciendo que tengamos confianza en Él. Aún y lo que esté ocurriendo en derredor, hay que tener confianza en Él, hay que tener la fe puesta en Él. Jesús les dice, ¿cómo no tenéis fe? Y aquí la respuesta de los, ah, de los discípulos es, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero fue una respuesta con temor. Y vemos que aquí el ministerio de Jesús con los discípulos generó temor. Tuvieron miedo. Primero el miedo fue todo lo que estaba ocurriendo en la barca y después el miedo se transformó a ver cómo Jesús había aplacado el mar. Entonces vemos a este ministerio como el temor de los discípulos pasa de un punto a otro. De tenerle miedo a las circunstancias, pasan de tenerle miedo a cómo cambiaron las circunstancias. Y eso nos ocurre mucho. Cambian nuestras circunstancias y nos causa miedo porque rompe con lo que esperamos. Pero aquí vemos que la respuesta de ellos fue, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y aquí nos lo deja como una pregunta. Y aquí la pregunta nosotros podemos decir, era Dios mismo. Pero aquí los discípulos solamente se quedaron en un temor, se quedaron en un asombro en el cambio de las circunstancias climatológicas. Quiero que te quedes con esto. Los discípulos se quedaron con un asombro y nada más. Fue un asombro. Ahora quiero que veamos en el capítulo 5 sobre el respecto de este hombre gadareno y quiero que leamos un poco al respecto de todo lo que ocurre. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Venían de la barca, acuérdate que iban en una barca y llegaron a la punta de los Gadarenos. Cruzaron. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Atención ahí, nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¡Wow! Los discípulos se quedaron con un asombro y nada más. El endemoniado entendió perfectamente quién era Jesús, quién era la persona de Jesús. Y estas dos historias están juntas y alrededor de más, vamos a ver más, sobre que qué difícil es que el hombre confíe, qué difícil es que el hombre decida o entienda quién es Jesucristo. No es un filósofo más, no es una persona común y corriente, es Dios hecho carne. Wow. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era de aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que estaba tenido, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Wow, vemos aquí como un hombre endemoniado es liberado por Jesús, y Jesús manda a esos demonios a un hato de cerdos y estos se ahogan
Llegan los que apacentaban a los cerdos, dieron voces, llegan con Jesús y ven al endemoniado que nadie había podido dominar. Nadie había podido dominar a ese hombre. Había roto cadenas, había roto todo. Y vemos a Jesús, el cuadro, Jesús a un lado y este hombre tranquilo del otro lado. Qué interesante. Wow, estaba en su juicio cabal. ¿Cuál fue la respuesta ante ahora? Porque ahora Marcos nos está presentando a Jesús como alguien, Jesús, quien tiene dominio aún de los demonios. Jesús, quien tiene dominio de los demonios. Wow. Pero vamos a ver la respuesta. Estos hombres, 15 al último, y tuvieron miedo. Misma respuesta que los discípulos. Tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Wow, aquí vemos que lejos este hombre estaba endemoniado y todos lo sabían. Era un hombre con espíritus inmundos. Lo habían, si ya dice que ha roto cadenas, ya ha roto grillos o grilletes, es porque el pueblo mismo lo había encarcelado, quería tener dominio sobre de él. Pero vemos que lejos de ello, corren a Jesús de la región. ¿Por qué corrieron a Jesús de la región? Porque tuvieron miedo. Tal vez vieron antes su propio bien material, tal vez vieron a los cerdos y dijeron, nos echó a perder 2000 cerdos. ¿Qué más va a hacer? Y a veces así somos como personas. Podemos presenciar el ministerio de Jesús, pero cuando su ministerio corrompe con lo que yo tengo, con lo que yo poseo, cuando Jesús es necesario que rompa lo que yo tengo, lo que yo poseo, para que yo lo vea y centre mi mirada en Él, decidimos correr a Jesús y quedarme con aquí estoy bien. Prefiero estar aquí. Y vemos aquí la respuesta de estos hombres. Al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Wow. Vemos ahí al endemoniado acercándose y decirle que quiere estar con él, teniendo una acción como de discípulo. Fue liberado y quiso seguirle. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí tenemos que entender que Jesús no le dijo, quédate porque no quiero que estés conmigo. No, tenemos que ver que en esa región los gadarenos no creyeron en Jesús y le echaron. Pero este hombre sí entendió quién era Jesús y quiso seguirle. Pero Jesús le dijo, es necesario que te quedes aquí, quédate aquí. Y habla sobre cuántas grandes misericordias, la misericordia que Dios ha tenido contigo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús? Recordemos que Jesús salió al mar y lo echaron. Es decir, prácticamente Jesús solamente fue podemos decir, según lo que está mostrando Marcos, Jesús solo fue a liberar a ese hombre. ¿Para qué? Para que este hombre proclamara quién era Jesús. Proclamara lo que había pasado con él. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Y vemos la obediencia de este hombre. Vamos a ver en Marcos que Jesús dice en grandes oportunidades que no le digan a nadie cuando los ha sanado y el pueblo lejos de no hacerlo, lo hace. Y vemos aquí que Jesús le dice a este hombre, haz y publica quién es. Y este hombre que hizo, se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¡Wow! Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. ¡Wow! Y vemos aquí cómo Jesús manda a este hombre, no por mala onda que haya sido Jesús,
sino porque siempre la intención de Jesús ha sido que más personas conozcan quién es Él. Este hombre había conocido quién era Jesús y por eso es mejor mandar a ese hombre a que proclamara quién era Jesús, lo que había hecho con él, a tal vez ahorita en este punto los discípulos. Los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Y este hombre aún dijo, hijo, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Wow, wow. Y ahora vamos con la tercera historia. Ya vimos que en el uno se sorprendieron por el cambio de circunstancias, los discípulos. Luego vemos que los hombres del hato de cerdos se sorprendieron, tuvieron miedo también, tal vez por el cambio de circunstancias. Vamos ahora al versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió, es decir, Jesús ya regresó, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre, aquí es donde digo, estamos en la historia de Jairo y el evangelista Marcos decide ponernos una historia intermedia. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él mira alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y aquí vemos esta pequeña historia introductoria del 25 al 34. Y hoy, y aquí algo, hermanos, que quiero notar en esta historia eh, cocida por el evangelista. Si algo quiero que notemos en esta historia, es la respuesta de Jesús. Jesús era el Hijo de Dios y es alguien omnipresente, omnisciente, perdón, es que lo sabe tocar, también es omnipresente, omnisciente, y dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? No, Jesús ya lo hubiera sabido. ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? Vemos después estos hombres, lejos de tener la pregunta que nosotros tenemos, o sea, vieron que calmó una tempestad los discípulos. Tal vez le hubieran dicho, oye, pues, no sabrás tú, tú calmaste una tempestad, no sabrás tú quién te tocó, o sea, si pudiese calmar una tempestad, no sabrás quién te ha tocado. No, ellos lejos dicen, ves que la multitud dices, ¿quién me ha tocado? Y vemos aquí la respuesta de Jesús. Pero él miraba alrededor, es decir, dejó de lado lo que los discípulos pensaban y se centró en esa mujer. ¿Por qué se centró en esa mujer? Porque la mujer sabía o había tal vez comprendido quién era Jesús. Escuchó de Jesús y dijo, es alguien que me va a poder curar de esta enfermedad. Y quiero repasar sus palabras. Eh, ella dijo, si tocare tan solo su manto, seré salva. Lo que quería Jesús con esta mujer no era él saber quién había hecho. Él sabía quién había tocado su manto, pero él lo que quería es que esa mujer diera testimonio de lo que ella pensaba acerca de Jesús. Ella pensó, si tocare tan solo su manto, seré salva. Tocó su manto y se hizo realidad. Jesús sabía todo de esta mujer y por eso le hizo que ella, por eso preguntó quién le había tocado sus vestidos, por eso él preguntó, porque quería que ella diera testimonio a toda la multitud. Vemos que esa multitud se generó
porque Jairo le dijo, ven a sanar a mi hija, y yo me imagino el morbo de todos, decir, oh, va a sanar a una enferma, y ahí fueron, y fueron siguiendo para ver a la hija de Jairo, pero vemos que en el transcurso de ver la sanidad de una niña, vemos que sanó a una mujer, que había ido a médicos, que había ido a todo, y nada le había funcionado, y vemos que esta mujer, temiendo y temblando, mismo patrón, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Tuvo miedo también, pero ella fue muy diferente. Ella tuvo miedo también por el cambio de las circunstancias, el cambio de su circunstancia. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sano. Wow. Podríamos pensar de todos los que tenemos aquí, si alguien Jesús pudiera haber, se pudiese haber tratado mal a esta mujer y vemos que lejos de ella, le dice que su fe la ha hecho salva. Lo que quería Jesús es que esa mujer proclamara que lo que a ella la había sanado era la fe. Y lo que a nosotros nos sigue sanando es la fe en Jesús. Esa mujer había pensado algo acerca de Jesús, decidió acercarse a Jesús con esa fe, recibió sanidad y recibió paz. Pero bueno, sigamos viendo qué pasó con Jairo. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija muerta, ¿para qué molestas más al maestro? Wow, me imagino cuando dijeron eso, uy, Jairo ha de haber entrado en un shock. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O sea, le dijo a Jairo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. No temas, cree solamente. La palabra de Jesús le dijo, cree solamente. Acababa de sanar a una mujer, la cual dijo que ella, si tan solo tocare su manto, seré salva. Es decir, ella tuvo fe en Jesús. Acababa de ver el resultado de la fe. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y Jesús a este hombre que ha presenciado, porque Jairo estuvo presente en todo esto, Jairo presenció ese hecho y Jesús le dice, no temas. Todo lo que hemos visto en todos los demás o el patrón que hemos visto repetirse en cada una de las historias, vemos que aquí Jesús le está diciendo, no temas, no temas, no temas por tu circunstancia, porque va a ser cambiado. No temas por lo que ahorita te están diciendo, porque va a ser cambiado. Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, de los prácticamente de sus discípulos más cercanos. Y vio una casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Ya todos habían corroborado que la niña había muerto. Pero Jesús no dice que la niña no está muerta, sino duerme, para que vieran lo que Jesús iba a hacer. Jesús estaba hablando en un aspecto tal vez poético de decirles que ahorita va a ser despierta. Pero ellos la respuesta de al verse burlados han de haber dicho, este loco cree que está dormida. Los médicos ya la declararon muerta. Y este hombre cree que está dormida. Se burlaron. Pero ay, ahorita vamos a ver. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer.
Wow, aquí muy diferente con el Gadareno, ¿no? Jesús les dijo que no dijeran lo que acababa de ocurrir y le dijo que le dieran de comer. Recordemos que ahí no está con los Gadarenos y en los Gadarenos tal vez como Jesús fue corrido de ahí, dejó a un evangelista, si lo puedo mencionar así, dejó a un evangelista para que él propagara lo que Jesús había hecho. Aquí él les dijo, no diga nada, porque Jesús estaba en la región. Podría haber creado una crisis antes de que se completara su obra. Jesús manda a callar a los padres. Y vemos aquí la respuesta de todos es miedo. Miedo por el cambio de circunstancias. Porque cuando Jesús viene, mi amado hermano, a la vida de cada uno de nosotros, viene y cambia nuestras circunstancias. La mayor circunstancia en la que Jesús cambia, nos cambia de muerte a vida. Nos propone una vida nueva, basada en el amor que Él nos da, basada en la expresión de su amor. Y mucha gente le tiene miedo a ese cambio de circunstancias. Le tiene miedo tal vez a seguir a Jesús. Cuando empiezan a ver los cambios de las circunstancias, les da miedo y mejor deciden dejar de lado a Jesús. Pero aquí, hermano, quiero preguntar a cada uno de nosotros, ¿qué tipo de asombro nos genera Jesús con los cambios que ha hecho en nosotros? ¿Qué tan asombrados estamos con Jesús? Tenemos un asombro de no, o tal vez Jesús hizo un milagro dentro de nuestras vidas y decidimos callar, cuando deberíamos ser como los gadarenos, ¿no? Como el gadareno, perdón. Jesús ha hecho algo en nuestra vida y compartir lo que Jesús ha hecho con nosotros. Y si para algo nosotros estamos, hermanos, es para no infundir miedo. Yo no estoy muy de acuerdo con algunos hermanos que debido a lo que está ocurriendo en Palestina y en Israel, se han dedicado a infundir miedo. Yo veo aquí que Jesús les dice a sus discípulos, no tengan miedo, confíen. Y eso a lo cual yo quisiera responder al respecto de todo lo que está ocurriendo. No tengan miedo, confíen. No tengas miedo, confía en Jesús. Vimos que Él cambió las circunstancias de un endemoniado, cambió las circunstancias del clima, cambió las circunstancias de la enfermedad de una muchacha o de una mujer, cambió la circunstancia de muerte de una. ¿Aún dudamos de las circunstancias que Jesús puede cambiar en nuestras vidas? Yo te invito a que no dudes. Yo te invito a que tengamos fe. Te invito a que sigas poniendo tu fe en Jesucristo. Y si eres nuevo y tal vez no sabes lo que estamos hablando, ten fe en Jesús. Pon tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque Él puede cambiar cualquier experiencia de muerte a vida. ¿Sale? Vamos a ver. Amado Dios, gracias, Padre, por este devocional que nos permites acerca del cambio de circunstancias. Mi Dios, te pido que cada uno de mi iglesia, de la iglesia, Señor, que tú me has encomendado, la iglesia de Sim, Señor, que no le tenga miedo al cambio de circunstancias. Te pido, mi Dios, que las circunstancias que tú cambies en nuestras vidas, Padre, sea para tu gloria y tu honra. Mi Dios, gracias por cada uno de mis hermanos. Y te pedimos, Señor, que sea cual sea lo que estemos pasando, no tengamos miedo, Señor, sino tengamos fe. Hemos visto, Señor, cambios que usted que tú has hecho, Señor, que el mayor cambio, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, o al menos en la vida, en la mía, es cambiar mi circunstancia de muerte a vida. Pido, mi Dios, que tu evangelio sea propagado y que más personas
puedan cambiar sus circunstancias de muerte a vida. Pero también te pido, mi Dios, que también haya más personas, Señor, que quieran cambiar sus condiciones de vida, Padre. Porque aún, mi Dios, siendo creyentes, necesitamos cambios de condiciones. Cambiar, Padre Celestial, lo que a ti no te agrada. Te pido, Padre, que las condiciones, Señor, que cada uno de mis hermanos analice y piense que no son de tu agrado, mi Dios, que tú les cambies, mi Dios. Ya nos has cambiado de muerte a vida, Padre, pero te pedimos que esta vida que tú nos has dado, Señor, la vivamos como tú nos la has mandado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mi hermano, que Dios te bendiga. Quiero dejarte reflexionando. Si necesitas un cambio de circunstancias, porque aún como cristianos necesitamos cambiar muchas circunstancias de nuestra vida. Si necesitas un cambio de circunstancias, yo no lo voy a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Es el Señor. Pídeselo a Él y pídeselo con. Que Dios te bendiga.